Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. En ingeniería los números complejos no se excluyen. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de cifras de un número. Suponiendo que el número sea 270, la cantidad de cifras será de 3. Planteamos la solución en un programa de 30 líneas. Primero se incluye la clase Scanner de la librería útil de Java. Esta clase permite obtener datos de entrada de datos, entrada de datos que el usuario ingrese por teclado. Entre las líneas 9 a 30 vemos la clase principal llamada cantidad cifras. Dentro de esta, recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, en la línea 11 declaramos un objeto llamado entradas y instancias de la clase Scanner. Es decir, este objeto permitirá entonces obtener los datos de entrada. Entre las líneas 13 a 29 vemos el método main. El método main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, o sea, el inicio del programa. Dentro de este método main, en la línea 16, usamos el método print. El método print permite mostrar información por consola para que se visualice en la pantalla. Simplemente escribimos system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. En este caso el mensaje que mostramos es: favor ingrese el número a calcular la cantidad de cifras. En la línea 17 usamos el método nextInt. Este método obtiene un valor entero que el usuario ingrese. Si fuese otro tipo de dato, por ejemplo un dato de tipo doble, entonces sería nextDouble. Y para tipos de datos de texto, cadenas de texto, simplemente se pone next. Entonces eso se almacena en este caso en la variable número, que se declara de tipo entero. En la línea 19 declaramos una variable de tipo entero llamada contador, que se inicializa en 1. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 20 una variable entera se declara de tamaño de llamada control, que se inicializa en 10. Entonces la lógica del programa va a ser simplemente usar el contador para ir contando cuántos dígitos va encontrando el número. Por ejemplo, el número 2300 tiene 4 dígitos. Ahora, ¿cómo sabemos para determinar la cantidad de dígitos? Muy sencillo. Recuerde que los números se representan como unidades, decenas, centenas, miles y así sucesivamente. El número 10 es un número mágico, entonces para pasar de una unidad a otra simplemente multiplicamos por 10. Por eso el 1 pasará a decena, si se multiplica por 10 quedará en 10. El 10 pasará a centena, si se multiplica por 10 quedará en 100. El 100 pasará a miles, si se multiplica por 10 y queda 1000. Simplemente usamos una variable control que empieza en 10. Esa variable se va multiplicando por 10 así sucesivamente. Lo que hacemos es comparar, mientras esa variable sea menor o igual al número, vamos a ir incrementando el contador. ¿Por qué? Porque ese valor todavía no ha sobrepasado el número que le dimos. Cuando lo sobrepase ya no lo multiplicamos más por 10, sino que mostramos el resultado de la variable contador, que fue contando cuántos dígitos tiene. Así, por ejemplo, si el número es 600, entonces recuerde que contador empieza en 1 y control en 10. Entonces la primera vez empieza en 1, entonces la segunda vez queda en 100, luego ingresa, y la tercera vez valdrá 1000, saldrá porque el número se supone que es 600, y entonces mostrará como resultado el 3, que fue entonces el resultado del contador. Entonces entre las líneas 22 y 26 vemos una estructura repetitiva, un ciclo while.
Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Un ciclo while, cuya condición es mientras control sea menor o igual a número, ingresa al ciclo. Dentro del ciclo, en la línea 24, a la variable contador la incrementamos en 1, o sea, contador le asigna contador más 1. En la línea 25 a control le asignamos control por 10. Recuerde que esto se hará repetidamente hasta que control sea mayor. Cuando sea mayor se sale y simplemente mostramos el resultado por consola. La cantidad de cifras del número son en total y mostramos la variable contador. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar la cantidad de cifras o dígitos de un número. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo del tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra